Bueno, ya estamos aquí con el economista Pablo Rojo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, la semana que viene empieza, ¿no? En serio, el 2015 con el final de esta temporada de verano. Y bueno, en relación a este tema, Pablo, ¿crees que esta calma que ha mostrado la economía en estos primeros meses del año se va a mantener a lo largo de este 2015 que empieza ahora en serio en los próximos días? Desde una perspectiva económica estrictamente puede ser que sí, porque hay factores con un cierto peso que apuntan a la estabilización de los mercados. Pero vemos un contexto político muy volátil realmente, con elementos muy pesados, muy importantes que de alguna manera irrumpieron inesperadamente en la actualidad, y esos son siempre factores que de alguna manera pueden perturbar la marcha de la economía. Pero si nos atenemos a factores estrictamente económicos, yo creo que no hay que prever enormes turbulencias, por lo menos en los próximos meses. En la medida que nos acerquemos al proceso electoral y en función de las definiciones que vayan dando los candidatos con mayor chance sobre las futuras políticas cambiarias, ahí sí se pueden producir ajustes. Si un candidato dijera, por ejemplo, que va a unificar el mercado cambiario, Eso igual no es algo que se está descontando. ¿No se está descontando sí, que todos los candidatos que tienen posibilidades electorales van a unificar todos el mercado probablemente cambiario? unifiquen el mercado cambiario? Eso está descontado. El tema es en qué nivel, ¿no? Claro. Bueno, si se unifica, se supone que se tiene que unificar en condiciones de cierta libertad, porque si no, no hay unificación. Es decir, si el gobierno es el que fija unilateralmente el valor del dólar, no hay unificación cambiaria. Estaríamos en la repetición de la situación actual. No, pero bueno, podría poner. Pero si hay una brecha muy importante entre el dólar blue, libre, en ese momento, y el dólar oficial, eso podría generar tensiones y perturbaciones, porque el mercado estaría empezando a descontar un ajuste cambiario inminente luego de las elecciones. Y en la medida en que nos acercamos a ese momento, evidentemente los mercados van a tener alguna reacción en relación con esa expectativa. ¿Puede haber igual gobiernos que se sientan más cómodos con un tipo de cambio más alto o con un tipo de cambio más bajo, ¿no? Hay un margen, ¿no? Depende de para qué se quiere usar el financiamiento que tal vez tenga disponible la Argentina en los próximos años. Bueno, lo ¿no? que pasa es que lo que se va a dar, como se ha dado en general después de los procesos de ajuste cambiario, es una corrección muy fuerte inicialmente, producto de todas las tensiones que está acumulando este gobierno. Es decir, hay una tensión cambiaria creciente, todos tenemos la convicción de que el tipo de cambio se está atrasando fuertemente en Argentina. La tasa de inflación es mucho más alta que la tasa de ajuste del dólar oficial, y eso está generando enormes tensiones. Y todavía no entramos en el periodo de paritarias y de ajustes de otros costos para las empresas. Entonces vamos a tener una fuerte presión en ese plano. Y como ocurre habitualmente, las correcciones en general son muy fuertes al principio y después se van atenuando, es decir, después se produce un fenómeno, ya sea por ingreso de capitales o por estabilización de las expectativas, o por ambos, que conduce a una estabilización del tipo de cambio e incluso a una revaluación progresiva del peso, como ha ocurrido en otras circunstancias, ¿no? ¿Vos ves como inevitable ese proceso? ¿Crees, digamos, que gane quien gane, se va a dar ese proceso? En la medida en que se proponga la unificación del mercado cambiario, se va a producir una corrección, evidentemente. Este precio de 8,60, 8,65 no es un precio de equilibrio para el mercado de cambios. Entonces, no hay que ser un gran especialista para saber que si se unifica el mercado cambiario no se va a poder unificar sobre la base de un dólar que no refleja ningún tipo de equilibrio racional, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer una unificación sin un ingreso importante de divisas, por ejemplo, mediante un acuerdo con el Fondo Monetario o acordando, no sé, un acuerdo plus con China? O, digamos, porque en cuanto se unifique van a volar las pocas reservas netas que hay, van a empezar a volar. Bueno, eso depende a qué valor se unifique. Claro, yo creo exacto. que no. Yo creo que en realidad, en el momento en que se libera el mercado cambiario, lo que va a haber es un muy fuerte ingreso de capitales, enorme ingreso de capitales, que de alguna manera están al acecho de una situación propicia que se va sin duda a abrir a partir de ese momento. No creo que el problema, es una opinión personal y por supuesto hay otros colegas que difieren, no creo que el problema luego de una unificación cambiaria sea la escasez de divisas. Al contrario, creo que el Banco Central va a recuperar una enorme cantidad de divisas que ahora viene perdiendo porque el ingreso de capitales es imposible bajo las circunstancias actuales,
y evidentemente la balanza comercial con un tipo de cambio tan atrasado no genera los excedentes que teníamos en el pasado. Entonces, las condiciones hoy son muy adversas desde el punto de vista de la generación de reservas. ¿Y te parece que esto es independiente de un acuerdo con los holdouts, con los fondos buitres? El tema de unificar el mercado cambiario se puede hacer a pesar de que la Argentina siga en un default cada vez más selectivo con los acreedores externos. Yo creo que con un nuevo gobierno se va a llegar probablemente a un acuerdo con los holdouts, pero no en un plazo tan breve. Va a haber negociaciones, va a haber tironeos. Es probable que ninguno de los presidentes posibles que se perfilan en el horizonte acepte calladamente las condiciones que están planteadas. Va a haber sin duda algún tipo de tironeo. Eso puede llevar algunos meses, pero la decisión de la unificación del mercado cambiario es difícilmente una decisión que pueda postergarse, mucho más allá de la asunción de una nueva administración. Bueno, justamente Santiago recién mencionaba, ¿no? El gobierno ha elegido apelar a China por el momento en la búsqueda de divisas para sostener, ¿no? la actual situación. ¿Cuál es la evaluación que haces de los acuerdos, ¿no? que se firmaron en los últimos días que han generado tanta controversia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo realmente con la política que está llevando el gobierno en relación con China. No de ahora, sino de antes. Por ejemplo, el gobierno ha tomado varias decisiones en relación con China que son bastante adversas. La primera de ellas fue reconocerle a China el carácter de economía de mercado, que muy pocos países la han reconocido, porque mientras no se le reconoce a China el carácter de economía de mercado, de acuerdo a los acuerdos de la OMC, se pueden aplicar restricciones a las importaciones chinas, que son muy agresivas y que en muchos casos provienen de industrias que están masivamente subsidiadas por el gobierno chino. Entonces, eso desprotege inútilmente al país, además sin ninguna contrapartida, porque ningún país hace eso, no había obligación siquiera de hacerlo. Ahora el gobierno tiene su contrapartida. Bueno, ¿no? Ahora, ir y firmar además un convenio hoy, dándole a las empresas chinas el privilegio de la adjudicación directa en obra pública, con la posibilidad incluso de importar trabajadores chinos, a mí me parece un exceso y además es absurdo. Muy pocos países le han ofrecido a China esas condiciones. En general, países muy atrasados de África que no tienen empresas locales ni opciones abiertas para la obra pública. Ahora, que un país como la Argentina, con una economía diversificada, con un importante sector de obra pública, le otorgue al gobierno chino ese tipo de facilidades, es realmente, a mi juicio, muy negativo. Y eso por unos pocos pesos, porque en realidad, ¿de qué estamos hablando? Unos pocos dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿De que los chinos están invirtiendo 100.000 millones de dólares en Argentina? No, de que están dando 2.000 o 3.000 millones de dólares para que no se caiga. Aparentemente. 11.000, ¿no? 11.000, vamos a ver si llegamos a esa cifra. Esperemos no necesitarlos, ¿no? Ojalá. Y eso a cambio de eso parece una cosa muy desigual, muy irracional. Imagínense ustedes, ¿qué dirían los que hoy apoyan a Cristina en esa política si hubiéramos llegado a un acuerdo parecido con los Estados Unidos? Sí, imperialismo. No, claro. Es decir, realmente hubiera sido inaceptable, y de hecho lo sería. Es decir, con ningún país hay que llegar a acuerdos de esa naturaleza porque son acuerdos realmente lesivos del interés nacional. No hay un equilibrio entre el interés de ambas partes. Sí, si hubiera sido con Inglaterra sería el pacto Roca-Runciman II. Sería, digamos, una catástrofe y una pérdida de soberanía inaceptable. Ahora, Pablo, ¿te parece que estas manifestaciones sociales y el conflicto judicial va a tener alguna repercusión en la economía o lo ves como algo paralelo? Bueno, en Argentina tradicionalmente el debilitamiento del poder político ha sido uno de los factores en algún punto desencadenante de situaciones económicas más tensas. Solamente tenemos que remitirnos a nuestra propia historia para darnos cuenta de que eso es así. No tiene por qué seguir siéndolo en el futuro, pero hay un riesgo en ese sentido y es el propio gobierno que lo está planteando en esos términos. Y es evidente que hay un debilitamiento del régimen, digamos, del modelo político del kirchnerismo que es muy manifiesto y que anuncia, como dice la prensa extranjera, un desmoronamiento, no institucional, pero sí político del kirchnerismo. Y yo creo que lo que esto pone en evidencia es que el kirchnerismo no va a poder proyectarse más allá de diciembre de este año. Pero ese, paradójicamente, es un factor que juega a favor de la economía, porque en la medida en que los agentes económicos perciben que el kirchnerismo carece de futuro político, eso realmente mejora las expectativas de nuestro país. Y esa es una de las causas por las cuales no se dispara el blue y siguen manteniéndose en valores
Y también interesante han aumentado los títulos los bonos, públicos. han aumentado Claro, incluso por en las supuesto. últimas semanas. Si para un país en default tener bonos que se revalorizan puede resultar inexplicable, paradójico. No, lo que explica la revalorización de los bonos es que el kirchnerismo está perdiendo la posibilidad de proyectarse más allá de diciembre de este año. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Nos vamos A ustedes. entonces con el análisis de Pablo Rojo sobre la situación de la economía, sobre las perspectivas. A partir de la semana que viene empieza el año en serio y veremos si continúa esta calma que ha logrado el gobierno en estas primeras semanas del 2015. Nos vamos, nos encontramos el próximo domingo a las 19:30.